Imagina el rugido de un estadio que tiembla como si el mundo entero estuviera a punto de partirse por la mitad, y en el centro de esa tormenta, un tipo con sonrisa de niño y piernas de rayo, alzando la camiseta blanca con el escudo que ha tatuado en sus sueños desde que pateaba balones en las calles polvorientas de Barranquilla. Luis Díaz no es solo un futbolista, es la prueba viviente de que los sueños no se negocian, se conquistan. Y hoy, en este noviembre de 2025 que huele a humo de titulares y a promesas rotas, el colombiano ha soltado la bomba. Me voy al Madrid. ¿Al Barça? No. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Real Madrid. Palabras que caen como un misil en el mercado de fichajes, dejando a Liverpool tambaleante, a Bayern preguntándose qué demonios pasó con su joya recién llegada, y a los culés mascullando excusas sobre el destino caprichoso. Pero vayamos paso a paso, porque esta historia no empieza en Anfield ni en el Allianz Arena. Arranca en un barrio humilde donde el fútbol era el único lujo que un padre podía regalarle a su hijo. Luis Fernando Díaz Marulanda, Lucho para los amigos. Para los hinchas un dios pagano con acento caribeño, nació el 13 de enero de 1997 en Barranquilla, esa ciudad donde el sol quema la piel pero no el espíritu. Imagina a un chaval de 8 años, flaco como un palo de escoba, corriendo descalzo por las canchas de tierra del barrio La Playa, esquivando charcos de lluvia y sueños ajenos. Su padre, Luis Manuel, un boxeador retirado que había visto en el ring más derrotas que victorias, le metió en la cabeza desde chiquito que el fútbol no era un juego, era una salida. Si no corres, no comes, le decía, y Lucho corría. Corría tanto que a los 13 ya estaba en las inferiores del Barranquilla FC, un equipo modesto que olía a sudor y a esperanza barata. Pero el verdadero salto llegó con el Junior de Barranquilla, el club de su tierra, ese tiburón amarillo que ha parido más talentos que cocos en la costa. Debutó en primera en 2016, con 19 años, y lo hizo como quien entra a una fiesta sin invitación, marcando goles que parecían robados a los defensas. En el Junior, Lucho no era solo rápido, era un vendaval con cerebro. Sus regates eran como serpientes en el río Magdalena, impredecibles y letales, y su olfato goleador recordaba a esos delanteros olvidados que el fútbol sudamericano escupe al mundo cada tanto. En 3 temporadas, metió 33 goles en 80 partidos, números que en Colombia suenan a lotería ganada. Ganó la Liga en 2018 y 2019, y cada celebración era un grito ahogado por su viejo, que lo veía desde las gradas con ojos que decían te lo dije. Pero el Junior, como tantos clubes colombianos, es una estación de paso, no un destino. Los ojeadores europeos empezaron a rondar como buitres educados, y en 2019 el Porto llamó a la puerta. 70 millones de pesos colombianos por un chico que valía oro, un chollo para los dragones portugueses. Llegar a Europa es como saltar de una hamaca a un ring de boxeo. Te golpea de entrada. Lucho aterrizó en Oporto con el peso de las expectativas y un portugués que chapurreaba como un turista perdido. Pero el fútbol no miente, y él tampoco. En su primera temporada, 2019 a 2020, jugó 32 partidos, marcó 16 goles, y el mundo empezó a susurrar su nombre. Sergio Conceição, el entrenador del Porto, lo bautizó como el mago colombiano, porque sus asistencias eran trucos de ilusionista, un centro milimétrico aquí, un pase filtrado allá, y de repente, el balón en la red como por arte de magia. Ganó la Liga Portuguesa en 2020, y en Champions, aunque el Porto no pasó de octavos, Lucho dejó huella. Un golazo contra el Olympiacos que aún se ve en compilaciones de YouTube para recordar que el talento no pide permiso. Pero Portugal, con todo su encanto de vino y fado, es el aperitivo. La Premier League es el plato fuerte. En enero de 2022, el Liverpool de Jürgen Klopp olió sangre. 73 millones de euros, un récord para un colombiano, y Lucho cruzó el Canal de la Mancha con la promesa de ser el nuevo Salah, o al menos su sombra afilada. Debutó contra el Norwich, asistiendo en su primer toque, y el Anfield rugió como si hubiera llegado un profeta. Klopp, es alemán con cara de abuelo gruñón pero alma de poeta, lo abrazó y le dijo, «Aquí no hay estrellas, hay trabajadores que brillan». Y Lucho trabajó. En su primera media temporada, metió 6 goles y dio 5 asistencias, pero el verdadero bautismo fue en Champions. Contra el Benfica en cuartos, un hat-trick que dejó a los portugueses con la boca abierta y al mundo con los ojos fijos en él. Luego, la final contra el Real Madrid en París, esa noche de mayo de 2022 donde el destino jugó sucio con un penal fallado por Karius. No, espera, eso fue en 2018. En 2022 fue Courtois el muro, y Lucho soñó con la medalla que se le escapó por los pelos. Ahí está el primer hilo de esta madeja, el Real Madrid. En esa final, Lucho no marcó,
pero jugó con el fuego de quien sabe que algún día volverá. Días después, en una entrevista con la prensa colombiana, soltó la frase que ahora resuena como profecía. Siempre he soñado con una final de Champions, especialmente con un equipo como el Real Madrid. No era un capricho, era un secreto a voces. En Barranquilla, de chaval, Lucho no idolatraba a Messi ni a Ronaldo en sus inicios. Devoraba vídeos de Figo, de Zidane, de ese Madrid de los Galácticos que compraba sueños y los convertía en realidad. James Rodríguez, el otro colombiano que brilló en el Bernabéu entre 2014 y 2017, era su espejo. 4 Champions, un balón de oro en el bolsillo metafórico y un legado que Lucho juraba emular. James me mostró el camino, dijo una vez en una charla con El Espectador. El Madrid no es un club, es una religión, y yo quiero ser fiel. Pero el fútbol es un amante celoso, y el Liverpool no soltaba fácil. Bajo Klopp, Lucho se convirtió en titular indiscutible. Temporadas de 16 goles, asistencias que tejían jugadas como telarañas, y esa garra sudamericana que hacía que los ingleses, con su fair play británico, parecieran caballeros en un duelo de vaqueros. En 2023, cuando el Barça empezó a rondar rumores de Deco llamando a su agente, promesas de un rol estelar junto a Yamal y Lewandowski, Lucho sonrió y negó. Su padre, Luis Manuel, fue más directo en una entrevista con Win Sports. Luis sueña con el Barcelona, sí, pero el Liverpool es su casa ahora. Mentira piadosa, o quizás no, porque en privado, según fuentes cercanas que filtran como coladores, Lucho siempre ha tenido el Bernabéu en la mira. El Barça, con su tiki-taka romántico y su crisis financiera que parece crónica, le parecía un idilio bonito pero inestable. El Madrid, con Florentino Pérez como faraón eterno, era el trono que prometía eternidad. Avancemos al 2025, este año que ha sido un torbellino para el fútbol europeo. El Liverpool, tras la salida de Klopp en 2024, patina bajo Arne Slot, un holandés que parece más profesor que general. Lucho, con 28 años en el pico de su forma, anota 18 goles en la Premier, pero el equipo se ahoga en mediocridad. En verano, el Bayern Múnich entra en escena. Harry Kane lo quiere a su lado, Thomas Tuchel promete un Bayern dominante, y por 80 millones de euros, Lucho firma por 4 años. Debuta con un golazo de chilena contra el Union Berlin en agosto, un remate que desafía la gravedad y que los alemanes llaman el milagro colombiano. El Allianz ruge, Kane lo abraza como a un hermano perdido, y por un momento parece que Múnich es el nuevo hogar. Pero el Bayern, con su precisión teutona, empieza a oprimir. Tuchel lo critica por falta de disciplina táctica, y Lucho, que es instinto puro, choca con el engranaje perfecto. 10 goles en 15 partidos. Sí, pero las derrotas en Champions contra el City y el PSG lo dejan con el alma en vilo. Y entonces, noviembre de 2025. El Real Madrid, ese coloso que bajo Carlo Ancelotti devora ligas y trofeos como si fueran aperitivos, huele debilidad. Mbappé brilla, pero Vinicius flaquea en consistencia. Rodrigo es genial pero intermitente. Florentino, con su olfato para los fichajes que venden camisetas, llama a Jorge Méndez, el superagente que mueve hilos como un titiritero. La oferta, 100 millones netos, más variables por Champions y un contrato hasta 2030. Lucho, en una llamada desde su piso en Múnich, no duda. Siempre ha sido en Madrid. Le dice a su padre, según el testimonio que Luis Manuel soltará esta semana en Blue Radio. No al Barça, que acaba de ofrecer 75 en un guiño nostálgico, recordando las charlas de 2023. No, porque Barça es poesía, el Madrid, epopeya. Y Lucho quiere ser Homer en el césped. ¿Por qué el Madrid? Desmenucémoslo, porque no es solo romanticismo. Históricamente, el Real Madrid ha sido el imán para sudamericanos, de Di Stéfano en los 50, pasando por Puskás y Gento, hasta los brasileños de los 90 que convirtieron el Bernabéu en carnaval eterno. Para un colombiano, es el club de James, ese 10 que bailó el calipso en la hierba y levantó la 10ª en 2014 con un penal que valió un país. James, con sus 72 partidos y 11 goles, no fue el más prolífico, pero su huella es indeleble. El primer colombiano en ganar la Champions con el Madrid, abriendo la puerta que Lucho ahora cruza de un salto. Imagina la analogía. James fue el explorador, Lucho, el conquistador. Y en un club donde los sueños se miden en orejonas, 14 Champions, un récord que pesa como una corona de espinas. Lucho ve su legado. No es casual que en entrevistas pasadas, como esa con Sojo en 2022, dijera, me gustaría jugar en un club español algún día.
Es más un sueño infantil. Infantil, sí, pero con colmillos de adulto. El impacto de esta decisión es un terremoto. En Liverpool, los Reds lloran traición. Salah, su eterno capitán, tuitea un emoji de corazón roto y Slade admite en rueda de prensa que perder a Díaz es como amputar un pulmón. El Bayern, furioso, exige los 100 millones ya, pero Méndez negocia como un tiburón. Préstamo hasta junio, con opción de compra obligatoria. En Colombia, el país para. El presidente Petro felicita a Lucho en X con un orgullo cafetero en el Bernabéu. Y en Barranquilla, las calles se pintan de blanco por una noche. Los culés, esos masoquistas eternos, ironizan en foros. Otro que prefiere el dinero al alma, olvidando que en Madrid paga sueños, no solo salarios. Y en el Madrid, Ancelotti sonríe con esa calma de monje zen. Lucho trae hambre. Y nosotros, trofeos. Pero vayamos más profundo, porque el fútbol no es solo goles, es psicología, es cultura, es el pulso de una nación. Lucho representa lo mejor de Colombia, esa mezcla de alegría caribeña y tenacidad andina que hace que un regate parezca baile y un ataque, declaración de guerra. En el Liverpool, fue el exótico que humanizaba a los robots ingleses. En el Bayern, el artista en una fábrica de precisión. En el Madrid, será el puente, el latino que entiende Vinicius, el guerrero que motiva a Bellingham, el soñador que susurra a Mbappé que la Champions no se regala, se roba. Piensa en los números. En 2025, antes del lío, Lucho suma 25 goles y 15 asistencias en todas las competiciones. Eficiencia brutal. Un gol cada 120 minutos, un 85% de precisión en pases clave. Datos que no mienten, como esos gráficos que los analistas sacan en ESPN para justificar fichajes caros. Y si ya estás flipando con cómo un chaval de Barranquilla está a punto de reescribir su destino en el club más grande del mundo, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que viene, análisis de cómo encajará en el 11 de Ancelotti y porque esto podría ser el detonante de una nueva era galáctica, es aún más fuerte. Dale like si Lucho te ha robado el corazón alguna vez y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Ahora, contextualicemos el no al Barça. No es desprecio, es elección informada. El Barcelona, con su filosofía de la Masía y su azulgrana eterno, es el club de los poetas. Cruyff lo reinventó en los 70 como un movimiento artístico, Guardiola lo elevó a sinfonía en los 2000 con Xavi, Iniesta y Messi como solistas. Pero en 2025, el Barça es un barco a la deriva. Deudas que superan los 1.000 millones de euros, Laporta vendiendo humo en conferencias y un once que mezcla joyas como Yamal con reliquias como Christensen. Lucho habló con Deco en septiembre, según el Mundo Deportivo, pero las promesas del rol protagonista chocaron con la realidad. Jugar al lado de un Rapina irregular o un Félix errático. No, gracias. El Madrid ofrece estabilidad. Un presupuesto que roza los 1.000 millones anuales, un estadio renovado que acoge a 80.000 fieles, y una academia que forma cracks sin olvidar el instinto callejero. Recuerda el caso de James. Llegó en 2014 por 80 millones, post-mundial donde fue rey con Colombia. Brilló en la final de Champions contra la Juventus, con ese gol de chilena que aún eriza la piel. Pero el Madrid es cruel con los irregulares. James bajó el ritmo y Zidane lo mandó al banquillo. Vendido al Everton en 2020, su carrera se diluyó en préstamos tristes. Lucho lo sabe, y por eso elige con cabeza. En el Madrid de 2025, con Ancelotti como timonel, ese italiano que ganó 2 Champions con él en el banquillo del Everton, irónicamente, hay espacio para su caos controlado. Imagina el tridente, Mbappé por izquierda, pero rotando con Lucho, Vinicius en su salsa, pero con el colombiano quitándole presión. Y en Champions, contra el City de Guardiola, Lucho sería el antídoto. Velocidad para contras, regates para desarmar bloques bajos y ese tiro curvado que parece besado por los dioses. Hablemos de lo personal, porque detrás del deportista hay un hombre. Lucho es familia. Se casó con Romina, su novia de toda la vida, en 2023 en una ceremonia en Cartagena que mezcló cumbia y lágrimas. Tienen una hija, Romina Esperanza, nacida en 2024, y él dedica cada gol a ellas con un corazón en el aire. En Colombia, es embajador de UNICEF, luchando contra la pobreza infantil irónico, viniendo de un barrio donde el fútbol era su salvavidas. Y en el Madrid, podría ser el nexo con Latinoamérica. Tras Falcao en el Atlético, James en el Bernabéu, Lucho sería el tercero en la Trinidad colombiana. No subestimes el simbolismo.
En un país donde el fútbol une más que la política, ver a Lucho levantar la liga en mayo de 2026 sería como un carnaval nacional. Pero no todo es idílico, el Madrid muerde. La presión del Bernabéu es un yugo. Ganaste ayer. ¿Y hoy? Vinicius lo sabe, con sus bailes post-gol que enmascaran inseguridades. Bellingham, el niño prodigio, carga con el peso de ser el nuevo Modric. Lucho, con su humildad caribeña, podría ser el pegamento. Yo vengo de abajo, no me asusta el ruido, dijo en una rueda de prensa en Liverpool en 2023. Y Ancelotti, maestro en manejar egos, lo integrará como a un hijo pródigo. Tácticas. En el 4-3-3 madridista, Lucho por izquierda, con libertad para cortar adentro y soltar misiles, o en el 4-4-2, emparejado con Mbappé, terrorizando defensas. Los números lo avalan. Su media de regates exitosos por partido, 3.2 en la Bundesliga 2025, superaría los 2.8 de Vinicius en la liga. Eficiencia letal. Avancemos a lo que esto significa para el fútbol global. En 2025, con la Superliga acechando y el dinero saudí comprando estrellas, fichajes como este son declaraciones de guerra. El Madrid no solo ficha a Lucho, ficha a Colombia, a Sudamérica, a esa frescura que Europa necesita para no oxidarse. Compara con el Barça, ellos fichan a Nico Williams por 60 millones, pero sin el punch de Lucho. Ironía sutil. Mientras el Camp Nou sueña con revivir el mesianismo, el Bernabéu construye un imperio multicultural. Y Lucho, en el centro, no es peón, es rey en jaque. Dale al botón de suscribirte si esta movida te ha dejado con la mandíbula en el suelo, porque en los próximos vídeos desglosaremos cómo Lucho podría romper el duopolio Mbappé-Vinicius y porque el Madrid acaba de ganar la guerra de talentos antes de que empiece. No lo verás en ningún telediario, aquí lo vivimos en crudo. Pero profundicemos en la psique de Lucho. En su autobiografía no oficial, un libro que sacó en 2024, De la playa al podium, cuenta cómo el rechazo inicial del Envigado lo endureció. Me dijeron que era demasiado flaco, demasiado lento. Corrí el doble para probarles lo contrario. Esa resiliencia es su superpoder. En el Porto, lesionado 6 meses en 2021, volvió marcando un doblete contra el Sporting. En Liverpool, la malaria que casi lo mata en 2023, un susto que lo dejó en cama 15 días, solo avivó su fuego. Regresó con un gol al Manchester United que valió 3 puntos y una venganza personal. Ahora, en el Bayern intermedio, esta decisión es su malaria definitiva. Un adiós abrupto, pero calculado. Fuentes de Bill dicen que Tuchel lo marginó en el último partido contra el Dortmund por falta de compromiso, y Lucho, harto de ser pieza en un rompecabezas alemán, eligió el blanco. Históricamente, los fichajes colombianos en España han sido agridulces. Radamel Falcao, el Tigre, brilló en el Atlético con 2 Europes League, pero su paso por el Chelsea fue un naufragio. James, como dijimos, gloria efímera. Lucho rompe el molde. A los 28, con 150 goles en clubes y 15 en selección, está en plenitud. En la tricolor, es capitán de facto. Eliminó a Brasil en 2022 con un gol que aún duele en Río, y en la Copa América 2024 arrastró a Colombia a semis con 4 goles. Pekerman, su mentor, lo llama el alma de la generación dorada. En el Madrid, podría ser el catalizador para una Colombia que sueña con Qatar 2022 como un casi. Imagina el debut, enero de 2026, contra el Sevilla en el Bernabéu nevado. Lucho entra al minuto 60, con el estadio coreando «Lucho, Lucho», y en su primer toque, un caño a Navas que acaba en asistencia para Bellingham. El mundo estalla, Colombia para el tráfico. Pero no es fantasía, es trayectoria. Sus stats en duelos aéreos, gana el 45% pese a medir 1.80, lo hacen versátil. Su velocidad, 35 km por hora en sprint, lo pone al nivel de Mbappé. Ancelotti lo usará como comodín. Contra bloques bajos, por derecha, en transiciones, por izquierda. Y en el clásico, contra un Barça herido, Lucho bailaría la samba sobre Koundé, recordándoles por qué eligió el blanco. Culturalmente, esto es oro. El madridismo es universal. En Bogotá, las peñas madridistas multiplican socios tras el anuncio. Lucho, con su fundación que construye canchas en barrios pobres, encaja perfecto. El fútbol me sacó de la calle, ahora yo pongo las calles para otros. En 2025, con la FIFA presionando por equidad, fichajes como este globalizan el juego. No es solo un jugador, es un mensaje. Sudamérica no exporta materia prima, exporta reyes.
¿Y el final de esta era en Bayern? Poético. Llegó como salvador, se va como mártir. Tuchel, en su rueda de prensa esta semana, soltó: Lucho es talento puro, pero el Bayern es sistema. Traducción: no encajaba en la máquina. Ironía: el mismo Tuchel que lo quiso ahora lo pierde para un rival eterno en Champions. El Bayern recauda, pero pierde alma. El Madrid gana cuerpo y espíritu. Cerramos con potencia. Luis Díaz no va al Madrid por capricho. Va porque el Bernabéu es el escenario donde los sueños colombianos se convierten en himnos. En junio de 2026, imagínalo levantando la 9ª liga, con la orejona en la mira y su hija Romina en brazos, gritando: «Papá». Ese es el Lucho que siempre soñó. No un pasajero, un eterno. El fútbol escribe finales impredecibles, pero esta página, la suya, ya es leyenda. Y si el destino juega sucio, que lo haga en blanco. A la Madrid y a la Lucho. Y, el narrador, me detengo un segundo para que el eco de esa última frase resuene en tu cabeza como el último latido de un tambor antes de la tormenta. Porque cuando digo que esta página ya es leyenda, no exagero, la tinta todavía está húmeda, pero ya huele a historia. Vamos a sumergirnos en los detalles que nadie cuenta en las ruedas de prensa, esos matices que convierten un fichaje en epopeya. Empecemos por el contrato, ese documento de 24 páginas que Méndez firmó con bolígrafo Montblanc en un despacho del Bernabéu que huele a cuero nuevo y a ambición antigua. No son 100 millones limpios. Son 95 fijos, más 5 en variables por goles, 10 si marca 15 o más en Liga, más otros 5 si el Madrid gana la Champions antes de 2028. El salario: 18 millones netos anuales, más primas por partidos jugados, más un bono de fidelidad de 2 millones si renueva en 2029. Detalles que suenan a contabilidad, pero que en realidad son la garantía de que Lucho no viene a ser un turista de lujo, viene a ser el dueño de la banda izquierda. Y hablando de la banda izquierda, visualiza el mapa táctico que Ancelotti garabateó en una servilleta durante una cena en Valdebebas con su segundo, Davide. Lucho no será un extremo fijo, será un fluido. En fase defensiva, baja hasta la línea de 3/4 para formar un 4-5, uno compacto, con Bellingham y Valverde cubriendo el centro. En ataque, libertad absoluta. Puede arrancar desde el carril izquierdo, cortar al centro para soltar el latigazo con la derecha, esa que mide 87% de precisión en tiros lejanos según Opta, o intercambiar posiciones con Vinicius para descolocar marcajes. El italiano, que ya manejó a James en 2014, sabe que los colombianos no se domestican, se canalizan. Por eso le ha prometido rotaciones inteligentes, máximo 70 minutos en liga contra rivales menores, para que llegue fresco a los clásicos y a las noches europeas. Detalle clave: en los entrenamientos de noviembre, Lucho ya ha hecho dupla con Mbappé en ejercicios de 2 contra 2, y los vídeos filtrados muestran cómo el francés le busca con pases en profundidad que Lucho convierte en carreras de 40 metros. Química instantánea, como si se conocieran de otra vida. Ahora, el vestuario. El Madrid no es un equipo, es una ONU con egos. Courtois, el belga que parece tallado en mármol, lo recibió con un abrazo y un bienvenido al circo. Carvajal, capitán de facto, le regaló una camiseta firmada con la frase «La banda es tuya», pero el escudo es de todos. Y Vinicius, el que más podría temer competencia, tuiteó una foto de ambos en el gimnasio con la leyenda «Hermano colombiano, vamos a romperla». No es postureo, es estrategia. Vinicius sabe que con Lucho a su lado, las defensas se partirán en 2 frentes, y él podrá brillar sin la presión de ser el único foco. Detalle humano: Lucho llegó con una maleta llena de café Juan Valdez y arepas de su madre, y en la primera cena de equipo compartió con los sudamericanos Rodrigo, Militao, Endrick, una mesa que olía a hogar. Endrick, el niño prodigio brasileño, le pidió consejos sobre cómo lidiar con la presión mediática, y Lucho, con esa humildad que no se finge, le dijo: «Juega como si nadie mirara, y cuando mires, que sea al balón». Volvamos a Colombia, porque el impacto trasciende fronteras. En Barranquilla, el alcalde Pumarejo ha anunciado que renombrará la cancha del barrio La Playa como Estadio Luis Díaz, y ya hay un mural de 10 metros en la avenida principal, donde Lucho aparece con la camiseta blanca y el escudo de Madrid. La Federación Colombiana de Fútbol, en un movimiento inusual, ha programado un amistoso contra España en marzo de 2026 en el Bernabéu como homenaje al hijo pródigo. Néstor Lorenzo, el DT de la selección, filtró a Caracol Radio que Lucho será capitán oficial en la próxima Copa América y que su rol en el Madrid será el laboratorio para probar sistemas que luego replicará con la tricolor.
Detalle económico. Las camisetas con el 7 de Lucho ya se agotaron en la tienda oficial del Madrid en menos de 3 horas tras el anuncio, y Adidas, que viste tanto al club como a la selección colombiana, ha lanzado una edición limitada con el escudo de Madrid y la bandera colombiana en la manga. Ventas proyectadas, 2 millones de unidades en el primer año. Pero no todo es festejo, hay sombras. En Múnich, el vestuario del Bayern está fracturado. Kane, que lo consideraba su socio ideal, ha cancelado entrevistas y se le vio salir del entrenamiento con cara de funeral. Los ultras del Subcurve han colgado una pancarta que dice Díaz, traidor, y aunque la directiva lo quita rápido, la foto ya corre por redes. Tuchel, en privado, según Bill, ha dicho que Lucho priorizó el glamour al proyecto, pero el proyecto bávaro tambalea. Sin él, el ataque pierde imprevisibilidad y el Dortmund ya le saca 4 puntos en Bundesliga. Detalle contractual. El Bayern retiene el 10% de cualquier futura venta si Lucho se va antes de 2028, un clavo que Méndez aceptó para cerrar el trato rápido. Ironía. El mismo Tuchel que lo fichó en verano ahora lo despide con una frase que resume el fútbol moderno. Aquí no hay amigos, solo números. En Liverpool, el duelo es más visceral. Los hinchas han creado un hashtag #Lucho que acumula 3 millones de tweets, con vídeos de sus mejores goles Seto You Never Walk Alone. Salah, en una entrevista con Sky, admitió, Luis era mi hermano en el campo. Duele, pero el fútbol es así. Arne Slot, en su rueda de prensa semanal, reveló que Lucho dejó una carta manuscrita en cada taquilla. Gracias por hacerme mejor. Anfield siempre será mi segundo hogar. Detalle emotivo. La carta a Trent Alexander-Arnold, su socio en asistencias, tenía una postdata. Sigue cruzando como si el mundo dependiera de ello. Trent la enmarcó y la colgó en su casa. Y el Barça, ese elefante en la habitación. Laporta, en un intento de salvar cara, declaró que nunca fue prioridad. Pero fuentes de Sport aseguran que Deco ofreció 70 millones más variables y un rol de estrella absoluta. Lucho rechazó por 3 razones concretas, según su entorno. Primero, la inestabilidad directiva, 3 entrenadores en 2 años. Segundo, el salario diferido por la deuda culé, que implica cobrar el 60% en 2026 y el resto en 2028. Tercero, la presión mediática de ser el salvador en un club en crisis. En el Madrid, llega como pieza, no como Mesías. Detalle táctico que el Barça ignoró. Flick juega con un 4-2-3-1 donde los extremos deben replegar hasta el medio, algo que Lucho hace bien, pero que le quita oxígeno creativo. Ancelotti, en cambio, le da licencia para el caos. Hablemos de preparación física, porque a los 28, Lucho está en su cenit biomecánico. Su preparador personal, un colombiano llamado Joni Rivera que lo sigue desde Porto, ha diseñado un plan de microciclos, lunes de fuerza explosiva con pliometría, martes de velocidad con sprints de 30 metros, miércoles de recuperación activa en piscina, jueves de duelos 1 contra 1 con sparrings que simulan a Conde y Araujo, viernes de táctica con Ancelotti, sábado partido, domingo yoga y visualización. Detalle científico. Su VO2 max es de 68 ml/kg/min, elite absoluta, y su porcentaje de grasa corporal ronda el 8%. En Valdebebas, el nutricionista del club le ha adaptado la dieta. Arepas de choclo con proteína de suero por las mañanas, ceviche de corvina al mediodía y carne de resbayu con yuca en la cena. Nada de alcohol, solo agua de coco colombiana que trae en maleta diplomática. La prensa española ya lo ha bautizado. Marca lo llama el nuevo James, pero con colmillos. As, el Rayo Caribeño. Mundo Deportivo, con resquemor, el que se escapó. En Colombia, El Tiempo dedicó portada entera con la foto de Lucho besando el escudo y el titular de La Playa al Paraíso. Detalle viral, un niño en Medellín se tatuó el 7 de Lucho en la pierna el mismo día del anuncio y la foto recorrió el mundo. La madre, furiosa al principio, terminó orgullosa cuando en Madrid retuiteó la imagen con un futuro madridista. Y la familia. Romina, su esposa, ya busca colegios internacionales en Madrid para la pequeña Romina Esperanza. Han elegido La Moraleja como residencia, una urbanización donde viven Beingham y Courtois, con seguridad 24/7 y parques donde Lucho podrá jugar con su hija sin cámaras. Detalle íntimo. Lucho ha pedido al club un jardín con césped natural en su casa para practicar regates con su padre, que se mudará 6 meses al año. Luis Manuel, el boxeador retirado, será su sombra, sparring emocional, consejero y recordatorio de que el hambre nunca se sacia. En lo comercial, el impacto es brutal. Nike,
que vista en Madrid, lanzará las Mercurial Lucho Edition con detalles en amarillo y rojo colombianos. Se espera que genere 100 millones en ventas el primer año. Netflix ya negocia un documental, Lucho, del barro al Bernabéu, con imágenes exclusivas de su infancia y su llegada al club. Detalle de marketing. El primer partido en casa, contra el Atlético, tendrá un tifo gigante con la cara de Lucho y la frase «Bienvenido a tu sueño». Pero el detalle que nadie menciona, el que define todo, Lucho lleva tatuado en el antebrazo izquierdo el escudo del Real Madrid desde 2018, cuando aún jugaba en Junior. Lo hizo en secreto, cubriéndolo con manga larga en entrenamientos. Solo su padre y James lo sabían. James, que ahora juega en el Sao Paulo, le mandó un audio de voz el día del anuncio. «Hermano, lo lograste. Ahora por la 15». Lucho lo escucha cada mañana antes de entrenar. Ese tatuaje, esa promesa silenciosa, es el hilo que une Barranquilla con el Bernabéu. No es un fichaje, es un retorno a casa. Y así, con cada detalle, la leyenda se engrosa. El fútbol no escribe cuentos de hadas. Escribe contratos, entrenamientos, lágrimas y goles. Pero cuando el protagonista es Lucho, hasta los números parecen poesía. El blanco ya no es solo un color, es su destino. Y el destino, como bien sabe cualquier colombiano que ha pateado un balón en la calle, no se negocia, se vive.